Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Cáncer de mama. Información que previene. Somos testigos de eventos mundiales sobre el cáncer de mama, apoyos masivos en medios y campañas con personajes populares que nos recuerdan a cada paso que este problema es recurrente y fatal si no se toman medidas a tiempo para contrarrestarlo. Aún así, la enfermedad causa millones de víctimas al año en todo el mundo y nunca será suficiente tanta información si las propias interesadas no toman real conciencia del riesgo y siguen sin consultar a verdaderos profesionales, especialistas en la materia. ¿Qué tanto la prevención puede ser un arma poderosa en estos casos? ¿Cuándo se encienden las alarmas avisándonos de que algo está mal en el cuerpo? ¿Qué tipo de profesionales médicos resultan más idóneos para la consulta? Hoy, sobre la mesa, un reconocido profesional médico y una testigo, luchadora social que padeció esta enfermedad, nos darán sus valiosos puntos de vista sobre un tema con el cual nunca debemos permanecer indiferentes. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Esperemos que esta noche no sea la excepción, Anabelia, y ese interés vaya en aumento. Por supuesto, sí será, señor Chicone, un gusto de Adelante. verlo como todos los domingos. Usted también, gracias por estar con nosotros en Sobre la Mesa. Trataremos el tema cáncer de mama, información que previene. Y presento a los invitados, el doctor Homero Fuentes. Doc, un gusto tenerlo aquí. El gusto es mío, muy buenas noches. Y María de los Ángeles Ochoa Virgen, a quien desde luego también agradecemos. Gracias por estar aquí, María de los Ángeles. El doctor Homero Fuentes es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con posgrado en Oncología Médica por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y maestría también en Metodología de la Investigación Clínica de la UNAM. Ha participado en más de 20 publicaciones, tanto nacionales como internacionales, como autor, coautor y además articulista. Ha dado más de 30,000 consultas oncológicas. Es miembro desde los 90 de la Sociedad Mexicana de Oncología y ganadora la Medalla al Mérito Cívico en el 2015, además de ser desde luego presidente fundador de ProOncavi. Gracias, Doc. Es un placer, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Y María de los Ángeles Ochoa Virgen, contadora pública por la Universidad Autónoma de Baja California con diplomado en Administración Pública y Gestión Pública del CETIS. Se ha desempeñado en áreas de la salud, en ICESalud y también en la Procuraduría General de Justicia del Estado y otras áreas del Ayuntamiento. En febrero del 2016 fue diagnosticada con cáncer de mama, motivo por el cual fue sometida a cirugía y posteriormente pues ha comenzado el tratamiento para este padecimiento que consiste, entre otras cosas, en quimioterapia y radioterapia. María de los Ángeles Ochoa Virgen apoya el área administrativo del programa de cáncer en Tijuana de la jurisdicción sanitaria. Muchas gracias y felicidades. Gracias por la invitación. Señor Chicone, iniciamos, si le parece, con este tema. Hoy interesantísimo y doctor, si me permites voy a empezar por las damas. Por supuesto. Como corresponde en estos casos. Y la pregunta es, en especial en este tema del cáncer de mama, ahora sí que en el rubro prevención, bajar la guardia sería como entregar la vida. Buenas noches. Buenas noches. Mi consejo siempre va a ser, después de ser diagnosticada, que estemos muy atentas a todos los cambios que presenta en nuestro cuerpo, pero sobre todo estar constante en revisiones periódicas, estar siempre dándonos nuestro tiempo para ello, porque desafortunadamente somos mamás trabajadoras y es el trabajo, la familia y demás, y no nos damos ese tiempo. Desafortunadamente, cuando ya nos damos el tiempo, ya es un poco tarde. Se descuida el tema de la salud. Yo me refería en este caso de bajar la guardia en el sentido de que particularmente he oído yo que la prevención ayuda muchísimo. Ahora, claro, una vez que te diagnostican, pues la prevención, ¿dónde queda? Creo que se sigue al pie de la letra o cómo se sigue cuando ya te diagnostican el mal y tienes que seguir ciertas reglas de disciplina para mejorar o para tratar de vencerlo, ¿no? Que es lo más importante. Esa era
el fondo de la pregunta. ¿Qué hacemos después? ¿Cómo hacemos o cómo hace la mayoría de las diagnosticadas con cáncer de mama para llevar una vida normal, entrecomillado, porque como usted dice, hay actividades familiares que hay que atender y hay que... Y laborales. Yo me imagino que ahí es el paso más difícil, ¿no? Disciplinarse, autodisciplinarse Y combinar nuestras distintas facetas que como mujeres tenemos y que tenemos más retos hoy en día, María de los Ángeles. Así es. Menciona de la prevención. Pues yo soy contador, no soy médico, pero lo que he aprendido en este año, me doy cuenta, y el doctor no me va a dejar mentir, de que no hay una prevención en sí, porque desafortunadamente cualquiera somos susceptibles de contraer esta enfermedad, ¿no? Pero sí ayuda mucho a una vida saludable. Hacer ejercicio, mantenerse con dieta, pues ahora sí que lo más balanceada posible, y sobre todo tratar de comer lo más sano posible. Pero bueno, a veces ni eso ayuda, porque, no sé, factores hereditarios, del medio ambiente, la comida en sí, ¿verdad? Ya trae muchos conservadores y demás cosas. Químicos. Exactamente, entonces eso desafortunadamente pues no ayuda mucho. Claro. Y en mi caso, por ejemplo, cuando me hacen mi historial médico, pues se da cuenta la oncóloga que me atiende que pues yo no tenía un factor que detonara esto, y desafortunadamente lo contraje. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a mí, no? Que es la pregunta que y se de hacen en este esa caso. pregunta no la hacemos todas las pacientes. O sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué pasó? Y es una serie de estudios que se hacen, y es curioso porque pues no se sabe en realidad, o sea, ¿qué pasó? Claro. Pero sí, ya después de diagnosticada, pues hay que seguir una disciplina, como usted menciona, hay que cambiar su forma de vida, a ser más saludable, pues ahora sí que la dieta es muy restringida también, hacer más ejercicio, estar menos estresado, que eso pues es muy difícil en estos tiempos, y más con tantas actividades que tenemos, pero bueno, eso es lo que nos recomiendan los médicos. Muy bien. La detección a tiempo, doctor, ¿qué tan importante es en tu caso? Bueno, empiezo por decir que tengo que disentir de la opinión de María de los Ángeles, y lo hago nada más en el ánimo plenamente informativo. Claro. Entonces, si me permiten, planteo la parte de prevención y la parte de detección temprana, que son dos cosas diferentes. Claro. Uno, el cáncer de mama, y todo el cáncer, pero el cáncer de mama en particular, es una enfermedad estigmatizada y es una enfermedad llena de mitos y de creencias. La Asociación Internacional de Oncología ha reportado 72 factores de riesgo distintos para tenerla. 72, y como en los pronósticos, más los que se acumulen en las próximas semanas, ¿sí? Es una enfermedad que no se ha terminado de estudiar. Y déjenme corregir, no es una enfermedad, es un grupo diverso de enfermedades que se caracterizan por cosas muy distintas. Luego entonces tendrán factores de riesgo distintas, y habrá unos que, como dice María de los Ángeles, simple y llanamente no se pueden prevenir, porque están muy probablemente en situaciones que ni siquiera conocemos. Pero sí déjenme decirles que en el grupo general de cáncer de mama son precisamente los estilos de vida los que nos llevan a padecer cáncer de mama, y que 4 de cada 10 mujeres que tienen cáncer de mama pudieron no tenerlo si hubiesen tenido esa información antes. Y esto es algo que yo quiero puntualizar muy claramente. Todo el mundo cree que el cáncer de mama es genético y es hereditario. Hoy está muy claro. La presencia de los genes BRCA1, BRCA2 o BRCA1 o BRCA2 está presente en 10% de la población o menos. Es decir, el factor genético a la luz de los conocimientos actuales pesa 10%. ¿Cuánto pesa el sobrepeso? Valga la redundancia, peso-sobrepeso. Sí. Pesa 40%. Es decir, hay 40% más cáncer de mama en mujeres con sobrepeso que en mujeres sin sobrepeso. Luego entonces es sin duda el factor de riesgo más importante.
Entonces, ese es uno de ellos. Y hay que pensar que la salud y la enfermedad se ganan y se pierden por la misma vía. No es nada más, perdí la salud por razones biológicas. Yo regularmente pierdo la salud por razones psicoemocionales, biológicas, sociales, espirituales. Y justamente la recuperación de la misma se da por la misma vía. Hablando de este inmenso grupo de enfermedades distintas, que si hay oportunidad más o menos les platicaré cómo clasificarlas. Sí, claro. Veremos que entonces sí hay muchas, pero muchas cosas que los individuos, los ciudadanos de a pie, podemos hacer por no tener cáncer. Eso es así como de entrada, ¿no? Para la prevención. Claro, claro. Y yéndome al diagnóstico oportuno. Si recurrimos a toda la casuística internacional y a ver lo que hacen en los países de primer mundo, particularmente en países anglosajones, europeos, los propios norteamericanos y los canadienses, los australianos, nos damos cuenta de algo muy simple. El índice de detección temprana que tienen ellos es prácticamente a la inversa del índice de detección que tenemos nosotros. Ah, caray. En México detectamos, para ser precisos, el 8% de los cánceres en etapa tempranita. 8%, lo cual significa que 92% los detectamos no en etapa incipiente. Avanzada o intermedia. Cada vez tenemos menos avanzada y más intermedia, afortunadamente. Pero nuestro nivel de detección en México y Latinoamérica es una constante, un poco exceptuando a Chile, Argentina y a Brasil, pero toda Latinoamérica estamos por el estilo. Y justo los anglosajones tienen un índice de detección temprana a la inversa. Ese 90% lo detectan temprano. Y hay dos situaciones que lo han conseguido y que está demostrado y numéricamente muy claro. Uno es la autoexploración, pero la autoexploración entendida como un hábito, que las niñas, desde que son niñas y de que sus senos crecen y su menstruación se presenta, están conscientes de cómo son sus senos, se revisan sus senos mes a mes y por ende detectan situaciones de manera mucho más simple que alguien que no tiene el hábito de la autoexploración. La autoexploración hace una gran diferencia en la oportunidad para detectar algo que a lo mejor no es maligno, a lo mejor es benigno. Pero también cuando algo es maligno lo van a encontrar muy a tiempo porque tienen esa cultura de la prevención. La segunda es la mamografía. La mamografía, particularmente las mamografías digitales que nos permiten una imagen adecuada. Cuando hacemos un estudio mamográfico correcto de tamizaje, es decir, no en la gente que está enferma o que tiene algún problema, sino en la gente mayor de 40 años que se hace una mamografía basal para partir de ahí. Toda esta población que lo hace regularmente al cabo del tiempo nos permite poder reducir la mortalidad mundial por cáncer de mama en 30%. ¿Por qué? Porque va a detectar situaciones que por su diminutez no podemos ni tocar ni ver de otra forma. Claro. Y sí lo vamos a encontrar a través de un estudio de calidad dirigido a una población que no tiene ningún otro factor. Doctor, te interrumpo para preguntarte. ¿Hay un índice de edades donde se da más el cáncer de mama? Es decir, Sí. ¿puede ser para una muchacha de 20 años que para una señora de 40? ¿O es más factible que suceda en edades de 40 en adelante? El índice de cáncer de mamario principalmente se da en mujeres después de los 50 años. Ese sería, digamos, el cáncer de mama regular. Pero ¿qué sucede en los países? Porque, repito, estamos hablando de un grupo de enfermedades. Claro. ¿Y qué pasa en México, muy en especial? Bueno, en México, por razones todavía no totalmente claras, estamos viendo cáncer mamario 10 o 15 años antes que en países anglosajones. De ahí que la norma oficial mexicana, de ahí que los programas oficiales nos piden hacer mamografías en mujeres más jóvenes. Por ello el índice de mamografía se llevó de los 50 a los 40. Y hoy se solicita a las mujeres que hagan una mamografía de tamizaje basal a partir de los 40 años. No les extrañe que en poco tiempo sea a partir de los 35. De los 30. De los 35 al menos. 35. Ya se manejan esas cosas. ¿Por qué? Porque somos una población distinta a los anglosajones y distinta a otras latitudes del mundo. Pero puntualizo, autoexploración mamaria
y mamografía de tamizaje hacen una gran diferencia en el diagnóstico oportuno del cáncer. Genéticamente, nuestra población hispana es en cierta forma más propensa a desarrollar cáncer de mama. No. La población que más desarrolla cáncer de mama es la población anglosajona. La que menos desarrolla cáncer de mama es la población asiática. La que menos. La que menos. La que más los anglosajones. Sí. Pero recordemos que hoy vivimos en un mundo culturizado, globalizado y transculturalizado. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy somos un poco de todo. Sí. Y los latinos, hablando de los mexicanos en particular, por digo, no hablar de todos los latinoamericanos, pues tenemos realmente una herencia de muchas razas, ¿no? Y somos una raza criolla, somos una raza mestiza. Eso nos hace propicios a ciertas cosas y nos protege contra otras. ¿A qué nos hace muy propicios? Pues a todo aquello que también tiene un síndrome denominador común para desarrollar cáncer y que se llama síndrome metabólico. Tenemos más diabéticos, tenemos más hipertensos, tenemos más cardiópatas, sobre todo diabéticos, porque somos un país que estamos genéticamente predispuesto a ello. ¿En dónde está Latinoamérica en el índice de frecuencia? Pues entre Europa y Asia. Somos, vamos a decir, que una población de riesgo intermedio. Término medio. Término medio. Cifras habituales o cifras estimadas, porque ese es otro gran problema que tenemos en México, no tenemos cifras absolutamente fiables. Calculamos que hay 1 de cada 25 mujeres contra 1 de cada 8 suecas, por ejemplo, noruegas, finlandesas o inglesas, o americanas. ¿Sí? O sea, sí hay una diferencia. Y a lo mejor 1 de cada 100 japonesas. O sea, sí hay diferencias. Y son alimentarias y raciales y genéticas. La pregunta que yo tenía es, o que tengo es, ¿cuándo es conveniente y cuáles serían las razones para visitar al médico en estos casos? Pero ya la contestaste ampliamente. Es decir, la detección temprana o la autodetección temprana. ¿Hay la educación suficiente, doctor? No. Para que las mujeres, bueno, generalmente, creo que hay cáncer de mama de hombre también, pero es mínimo, ¿no? Les doy el dato, el último reporte que sacamos en el Consenso Mexicano de Oncología para el Estudio de los Tumores de la Mama, nos dice que hay un caso de hombre por cada 278 casos de mujer. De tal suerte que el primer factor de riesgo para tener de cáncer de mama se llama ser mujer. Claro. Ese es el primero, simplemente por números estadísticos. Pero definitivamente esta conciencia no está. Y nos lo dice claramente la cifra estadística. Estamos detectando tarde 9 de cada 10 cánceres. ¿Por qué? Pues porque no tenemos dicha conciencia. Las asociaciones civiles como Proncavi y nosotros, nuestra misión central se da en la prevención y en el diagnóstico precoz. Porque ven ustedes las cifras de supervivencia, si me voy a los números. ¿Qué posibilidades tiene de vivir una mujer con cáncer temprano? Más del 90%. ¿Qué posibilidades tiene de vivir una mujer con la etapa 4 del cáncer? Menos del 5%. O sea, es de la luna al sol. Claro. ¿Tu caso, Ángeles, fue de diagnóstico temprano o ya, cómo fue cuando le diagnosticaron cáncer? ¿En qué etapa estaba? Porque acabas de decir etapa... De la 1 a la 4. De la 1 a la 4. Yo tenía BRAF 3. Eso es en la mamografía. Sí, en la mamografía y arroja ese resultado. Yo empiezo con una molestia mínima en una axila, que la verdad no le tomé mucha importancia, y al cabo de un mes ya era un problema más serio, por lo cual yo acudo al médico y el médico me sugiere, ¿verdad?, una mamografía, y de ahí un ultrasonido. Con esos estudios, pues ya determina el médico y me diagnostica cáncer. Hace un año exactamente, me diagnostican y bueno, empieza una situación muy, muy difícil. Definitivamente cambia la vida de la persona. Claro. Desde el momento en que le diagnostican, pues empieza una serie de estudios, biopsia, cirugía. Y bueno, viene la etapa muy,
muy, muy pesada, que es la cuestión de la quimioterapia. Es muy, muy, muy pesada. Claro, difícil. Y difícil, Claro. definitivamente. Y con todo este tratamiento, pues hay muchísimos cambios físicos, ¿verdad? El principal y el más notorio, pues, es la caída del cabello. Y ese, pues, de cierta manera, pues, es impactante, ¿no? Para la familia y también, pues, obviamente, para el paciente. Claro, y más para nosotras como mujeres, ¿no? Sí, nos afecta mucho en lo emocional. Y posteriormente a la quimio, pues, viene la etapa de la radioterapia, que también es un tratamiento, pues, pesado. Y después, que yo ya me encuentro en esta etapa, en donde yo ya estoy con medicamento oral, pero sí, la oncóloga está muy al pendiente y hay revisiones periódicas. Esas revisiones, bueno, pues las van determinando los médicos, ¿verdad? Qué tan seguido tiene que ser y estar en vigilancia, definitivamente. Cuando usted hablaba de molestia, ¿se puede considerar molestia dolor? Cuando dice me molestaba en la axila y la molestia fue en aumento, ¿es un dolor o es un estorbo? Una incomodidad. De una incomodidad, Sí. esa es la... Bueno, en un principio fue una incomodidad. Ok. Y a medida que fueron pasando los días, se convirtió en molestia más notoria, hasta que llegó a dolor. Entonces, ya cuando llegó a dolor, pues ahí fue donde ya... Y usted se habla de prolongó días, más. no de meses, de días, no de meses. Yo dejé un mes, una semana más o menos. De cuando empezó a aparecer la molestia a que fui diagnosticada fue un mes, una semana. ¿Y en ese tiempo pasó ya a ser etapa 4, doctor? No. Lo que pasa es que una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que está atrás que no vemos. Así es. Es decir, lo que sentimos. Lo que sentimos, Y lo lo- que ajá. tenemos. Así De es. entrada, la gran mayoría de los cánceres se dice que son asintomáticos antes de que se expresen como tales. No duelen, no pasa nada, no se siente nada, ni siquiera me doy cuenta. La gran mayoría. Y se dice que 2/3 partes de la vida de ese cáncer aparecen en el organismo de manera absolutamente silenciosa. Y solamente vamos a ver la 1/3 parte de la vida del cáncer en forma exterior. Porque el cáncer biológicamente hace cosas que no hacen otros tejidos, que es irse por el sistema linfático o por el sistema sanguíneo e implantarse en el pulmón, en el hígado, en el hueso o en donde le dé la gana. O sea, viaja a través del Viaja cuerpo. a través del cuerpo y se implanta donde le viene en gana. Y es autónomo, no es regulado por nadie, es absolutamente independiente Qué bárbaro. y hace lo que le viene en gana. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros, contestando la pregunta del señor Chicone, ¿cuándo tenemos que ir al médico? Antes de que te enfermes. Ni siquiera tengo que pensar en esto, tengo que hacerme una rutina, tengo que hacerme un check-out X tiempo, tengo que hacerme una mamografía si tengo 40 años y verificar si no hay algo. No voy a darle oportunidad a algo que es silencioso a que cuando se exprese y A ya manera no de grito. necesariamente, sí, y ya no necesariamente es temprano. Y hablando de esto con el BRATS es un sistema de estimación de riesgo en imagen, ya sea en ultrasonido o en mamografía, semejante a lo que sería el Papa Nicolau, ¿sí? Que es 1, 2, 3, 4, pero es un sistema de riesgo. Eso hay que llevarlo a la biopsia. Y una vez que tienes la biopsia hay que determinar el tipo de cáncer, tanto en la histología, es decir, en el tejido como tal, como en lo que se llama inmunohistoquímica. Vamos a ver qué material genético, cuáles son los antecedentes, cuáles son los padres, los abuelos y los bisabuelos de ese cáncer, ¿Hasta ahí? celularmente, hasta los tatarabuelos sabemos hoy, pero no más. Y ese árbol genealógico lo podemos bajar y podemos decir, pues este se llama triple negativo, y este se llama luminal, y este se llama así. Y ya con esa caracterización entonces hacemos lo que se llaman los estudios de extensión anatómica de enfermedad. ¿A dónde está? ¿Está solo en la mama? ¿Está en la mama y está en la axila? ¿Está en la mama, en la axila y en los ganglios del tórax? ¿Está en los pulmones? ¿Está en otra parte? Y en función de eso elegimos un tratamiento y etapificamos. Etapa 1 es cáncer temprano.
Y cáncer temprano, etapa 1, regularmente se trata con cirugía. Pero más allá de la etapa 1, la cirugía, lejos de ser útil en ese momento, es contraproducente, porque lo que nos hace es dispersar aún más esas células malignas. Entonces a veces entra la estrategia de decir, bueno, pues le voy a dar quimioterapia primaria antes de operarla para reducir lo que a lo mejor era una etapa 3, llevármela a una etapa 1, por ejemplo, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de variantes y terminas por entender esto. Cada persona es diferente. Claro. Y tenemos necesariamente que individualizar caso por caso para tratar caso por caso con los elementos científicos que hoy día son muchos y que son generalmente suficientes para conocer qué hacer en cada caso en particular. Como en otros ejemplos no sirven las generalizaciones. Exactamente. O sea, hay que estar cada uno Tratarlo de manera única, ¿no? A mí me sorprendió lo de Ángeles, la velocidad. O sea, hablar de un mes, que eso crezca de una manera un mes y medio. Porque tú ya estabas viendo esto en el proceso de explosión, ¿sí? Lo agarraste, claro. Lo agarraste cuando el Popocatépetl estaba así, y y ves la imagen y dices, ¡qué bárbaro! ¿Cómo crece? Claro. No, lo Todo que pasa lo que había abajo. que venía años haciendo, Claro. haciendo bajo la erupción. Es verdad, es buen ejemplo, es buena ilustración. Tenemos que hacer una pausa. Adelante. Si nos permiten los invitados. Ya volvemos. Está usted en Sobre la Mesa tratando el tema de cáncer de mama, información que previene. Ya volvemos. Estamos de regreso en Sobre la Mesa, señor Chicone, con un tema muy interesante, cáncer de mama, información que previene. Estamos platicando, ya conoce usted desde luego el doctor Homero Fuentes y a María de los Ángeles Ochoa, quien pues fue testigo de este padecimiento, sigue en la lucha y sabemos que le irá muy bien. Es interesante porque en el corte comercial nos comentaba, señor Chicone, de una precisión que le gustaría hacer respecto al proceso y ella señalaba que a pesar de que pareciera que en un mes fue cuando se desarrolló el cáncer, pero había cierto precedente que nos quería comentar, Ángeles. Sí, yo le comentaba al señor Chicone que efectivamente yo dejé 2 años de hacerme la mastografía porque volvemos a lo mismo, mucho trabajo y lo deja uno, se confía. Uno dice, no pasa nada. Salí bien en el último resultado. Ajá, estoy bien, me siento bien, y no es así. Entonces, cuando empieza la molestia, pues hacía 2 años atrás de la última mastografía. Claro. Entonces, cuando ya voy y me hacen el estudio, pues me pregunta el oncólogo, ¿no? Me dice, ¿hace cuánto que no te haces una mastografía? Hace 2 años. No, pues debiste habértelo hecho 1 año, cada año. O sea, sí, o sea, fue una situación que yo lo pensé, dije, caray, me hubiera dado ese tiempo, o sea, qué importante es esto, ¿no? Sí. Que muchas de las veces lo dejamos por el trabajo, lo dejamos por los hijos, lo dejamos por 1000 cosas Por razones y retrasamos. económicas a veces. Sí, también, razones, y sobre todo, ¿no? Razones económicas. Pero bueno, está ahí Seguro Popular, están varias dependencias que los pueden apoyar, pero desafortunadamente uno deja a la desidia, porque no se le puede llamar de otra forma, y se confía uno. Entonces yo sí quiero puntualizar esto y decirles que no se confíen, que hay que estarnos checando periódicamente y como menciona el doctor, pues es importante, ¿no? Los grupos de riesgo. Claro, en este año pudieron pasar muchas cosas y una de ellas que el cáncer levantara la mano y dijera, aquí estoy. ¿De un día a otro, doctor, empieza el problema? No. Estos son tan malvados que no ocupan ni 2. Ella solita se reproduce. O sea, necesito una célula para generar un cáncer. Una célula que haya tenido una mutación. Y que luego son 2, y luego 4, y luego 8, y luego 16, y 32, y 64, y 128, y 256, hasta que hacemos el bonche, ¿no? Claro. Si tuviéramos 1 centímetro, a veces nos llegan tumores de 15 centímetros. Pero evidentemente esto trae una historia, y esa historia regularmente es de años.
No es ni siquiera de días, o de semanas, o de meses. Regularmente es de años. Hay algunos tumores que son altamente agresivos, que se reproducen muy rápido y en periodos de tiempo breves, si estoy hablando de 3, 4, 5 meses, pueden generarse. O hay tumores que tardan 10 años en generarse. ¿Sí? Entonces, sí tenemos oportunidad. Sí tenemos oportunidad. Y hay algo más que quiero decir por lo que decía Ángeles. Adelante. Bien importante. Aparte de descuidarnos porque nos confiamos, porque ya me la hice el año pasado, pues al fin yo ni tengo antecedentes, ni mi mamá ni mi abuelita tuvieron cáncer, yo no tengo mayor riesgo, yo creo que es ir a perder el tiempo y pierdo un día de chamba y todo esto. Eso no lo debes hacer porque no te puedes confiar de un enemigo como estos. Pero además hay otra cosa. Eso implica que tú estás generando o estás metido en una dinámica de estilo de vida donde, vamos a ponerle algún nombre coloquial, vives para corretear la chuleta, ¿sí? O sea, yo vivo para trabajar y me olvido que debo trabajar para vivir. Y si la enfermedad se da por razones múltiples, yo tengo que acordarme de que yo tengo un espíritu, yo tengo que acordarme de que yo tengo un alma y que debo tener otros satisfactores que no sean solamente Materiales. el correteo de la chuleta porque tengo una situación tan complicada que tengo que llevar dinero a casa. Y nos olvidamos de la música, y nos olvidamos del arte, y nos olvidamos de nuestra espiritualidad, de nuestra alma. Cuando yo soy un ser integral que puedo tener todo esto, mi sistema inmunológico, que lo apapacho, me lo agradece. Y mi sistema inmunológico es el primer batallón en contra del cáncer y de 1000 cosas. Entonces, ¿sí hay relación entre el cómo estemos emocionalmente Sí, claro. con el cáncer? Absolutamente, absolutamente. Algún día les comparto, acabo de terminar y presentar en el Congreso Nacional de Oncología del año pasado, un trabajo que hice sobre calidad de vida en pacientes oncológicos con 5,300 entrevistas a lo largo de 15 años de trabajo en mujeres mexicanas y hombres mexicanos, porque no se limita a la mujer. Y te puedo decir algo bien clarito. La situación emocional, de alteración psicoemocional, que además regularmente subyace en el subconsciente, ni siquiera estamos enterados de ello, y muchas veces es desde la infancia, eso es la segunda razón por la que un cáncer se puede expresar. O sea, nuestro equilibrio debe de ser integral. Hay un dato, solamente un dato. El abuso sexual en todas sus formas se presentó hasta en el 49% de las mujeres con cáncer de mama y de ovario, que nunca fue resuelto psicológicamente. O sea, fueron detonantes que al final hicieron que bárbaro. Eso fue una de las varias cosas. Y qué curioso, porque se manifestó en los órganos reproductores de la mujer. Justamente por ello. ¿Por qué no se presenta en la punta de la nariz? Pues porque la punta de la nariz no es sexy. Pero en la cultura occidental, las mamas que curiosamente debieran de jugar el rol de amamantar a los productos, eso ha pasado como a segundo término. Claro. ¿Sí? Y eso ahora venden lencería, corsetería y una sexualidad y una sensualidad a través del tejido mamario. Sí, es una mercancía, Es ¿no? una Atractiva. mercancía. Pero si nos damos cuenta, yo como varón, si yo me inyecto hormonas femeninas, pues tengo senos. No creo que me vea muy sexy, ¿verdad? Pero definitivamente lo puedo hacer. No es un órgano sexual ni es un órgano ginecológico. Sin embargo, el uso incorrecto del sostén, por ejemplo, los sostenes de varilla, las compresiones que de esto, hay un estudio en Norteamérica que es The Breast Cancer to Related, específicamente con el uso del sostén. Claro, varilla, sostén de varilla por tantas horas, mucho mayor riesgo de cáncer que sostén sin varilla y No es mucho un menos mito. horas. No es un mito, hay una realidad. Bueno, hay mujeres que caray, se duermen con sostén. Es como si el señor Chicone y yo nos dormimos con el smoking y con los zapatos, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Tenemos que llegar de la fiesta hasta atrás, ¿no? Para que nos durmiéramos así. Una vez. Les contó el una amigo vez está de bien, un amigo de un amigo, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué, por ejemplo, el sostén pues, tiene algo que ver con el contacto con la piel o con la
opresión de la... Es con la opresión. Es la opresión. Porque fíjate que esta es otra de las cosas. ¿Cómo escogen nuestras damas los sostenes? Llegan al botadero de la tienda comercial, mira, amarillo de encajitos. Este está muy cachondito, muy sexy, me lo llevo. A veces no te importa que sea ni siquiera de la copa que te corresponde, porque hay senos más Sí, la redondos. talla que sea. El que sea, no. Tienes que tomar el sostén que corresponde a tus senos. Curiosamente, ellas sí se llevan 3 horas en escoger zapatos, pero el sostén tarda en 5 minutos. Entonces, ¿cuál es el peso de una cosa y de otra? Tú no te compras unos zapatos 2 tallas menos y andas como pollo espinado por las calles. Claro, ¿verdad? es verdad. Definitivamente. Bueno, algunas sí se ven en la calle que batallan para caminar, ¿no? Pero traen el número 12 o 15. Sí, o los Cada tacones, quien. ¿no? Pero eso debiéramos fijarnos, En deberíamos algo usar tan el... sencillo como eso, Tan ¿no? sencillo la compra como de esto. Un buen O sostén, o brasier. mira, o el consumo de sustancias que como antioxidantes naturales nos llevan a poder de alguna manera evitar ese proceso que todos los días tenemos nosotros que se llama oxidación. Esa es la razón por que todos los días nosotros envejecemos, ¿sí? Por eso al paso de los años nos volvemos canosos y nos salen arruguitas y todo, porque vamos a decir que es el desgaste natural que tenemos. Íbamos muy bien, Sí. Doc, ya nos puso triste. Pero ¿qué hacemos? Nos olvidamos de darle el No lo reparador. recuerden. Sí. Claro. Y a lo mejor si traigo un Así carro a todo dar, pues le pongo el aditivo y le pongo esto y le Sí. ¿Y yo cuándo? ¿Y nosotros? Y mi guardarropa está padrísimo, pero mi yo an- cuándo. mi antioxidante, Y mi ¿cuándo? antioxidante, ¿cuándo? Y me olvido que hay sustancias que pueden ser de gran utilidad para no enfermar. ¿Cómo cuáles? Como La alimentación, ¿te refieres a la alimentación. Primero, el vino tinto, por ejemplo. Países europeos, Argentina, tú no me dejarás mentir, ¿sí? El consumo per cápita de vino tinto en países europeos, que llega a 60, 70 botellas por año, en México llega vergonzosamente a una. Una cantidad de vino tinto moderada, y ha publicado por la Asociación Europea de Oncología, la Asociación Europea Oncológica en su conjunto, determinan claramente 300 mililitros de vino en la mujer y 400 en el hombre como límite al día con alimentos. Es una excelente manera de envejecer menos, de enfermar menos y de reducir el índice de cáncer. Por ejemplo, el café. El café, sobre todo el orgánico, el café bien hecho, no el café de sobrecito y el soluble, que esas no sirven para nada, al contrario, estas son dañinas. Pero un café que tú tomas de una buena fuente, del grano, que lo mueles, que pones en tu proceso, que huele rico, y si no te excedes de 4 tazas de café al día y tomas un café de calidad, tienes un potencial antioxidante maravilloso. El té. ¿Verde? El té verde, el té negro, el té rojo y el té blanco, en sus diferentes variantes. Hay una enorme cantidad de sustancias para ello. Por ejemplo, comemos mucha carne, Los arándanos, ¿sí? por ejemplo. Los arándanos, por ejemplo, los apios, ¿sí? Por ejemplo, las alcachofas, los vegetales en términos generales. Nuestra proporción nutricional es usualmente incorrecta. Los mexicanos comemos muy rico, pero muy insano, regularmente. Nos Y vamos eso por el tiene sabor. incidencia en Sí. el cáncer. Y los mexicanos tenemos un defecto en nuestro gusto que hemos heredado desde la conquista. Somos demasiado dulces, tenemos un gusto particularmente dulce, entonces los vinos se nos hacen secos, se nos hacen fuertes. Claro. Entonces queremos andar buscando el vino dulcecito, el vino espumoso que sepa rico, Frutal, ¿no? frutal, ¿sí? Ese es uno de los problemas que tenemos. Y somos demasiado proteicos, nos olvidamos de las verduras y comemos demasiada comida chatarra, demasiada comida chatarra. ¿Sí? Y digo, no es por tirarle a las marcas ni a las cosas, pero los refrescos de cola son terriblemente nocivos, Aunque sean de dieta. aunque sean de dieta. Claro, son menos que los regulares, pero sí, imagínate sí, qué rico sería que pudiéramos hacer como en otros países. Me voy a comer unos tacos, ¿ok? Pues ahí venden una cerveza, que es mucho más sana que una soda, por ejemplo. No se trata de que me tome 10 cervezas, ¿sí? Se trata de que me tome una cerveza con la comida, o que me tome, como los vinos que hay en Europa, ¿no? Que tienen Tetra Pak, por ejemplo, ¿no? Y hay vino para los tacos, y hay vino para esto, pero no tenemos esa cultura. Entonces ahí vamos con nuestra sodota y con la grasa, ¿sí? Y no comemos verdura.
y todavía pasamos a la tienda por un gansito, ¿no? Sí, es terrible. Es cierto. Malos hábitos, ¿no? Ya se nos abrió el apetito, doctor, pero hay que comer bien. Fuera de cámara hablabas de un concepto que manejas, de que el doctor tiene que salir del confort de su consultorio y ver al paciente, y hablabas de atención a la comunidad mixteca, por ejemplo. Se me hizo súper Sí, muy interesante. interesante. Mi concepto es que en esta evolución del mundo y en esta evolución de los médicos, si hacemos nada más un poquito de historia como señalización, recordemos aquellas películas que veíamos de niños en donde el médico viajaba con su maletín, ¿sí? Claro. Y llegaba a la casa del Al enfermo domicilio. y veía qué pasaba con el enfermo que regularmente estaba encamado, ¿no? ¿Sí? Era regularmente la escena. Sí. En algún momento de la vida y en función a la necesidad de equipos de rayos X, de ultrasonido, de tomografías, de todo este tipo de tecnología, como que esa práctica se pierde y entonces es el paciente quien tiene que acudir a los hospitales o a los despachos médicos donde se dan estos servicios de salud. Y si bien esto es válido para muchas cosas y para muchos casos, habrá comunidades que por su idiosincrasia, que por su cultura, que por lo alejadas que están, que por las dificultades económicas, como podría ser una comunidad mixteca que tenemos en el área de Baja California, que están en la zona de San Quintín, que piscan el tomate o la naranja, que estas personas a veces no tienen ni siquiera para el transporte. Claro. Entonces, mi concepto es que los profesionales de la salud debemos abandonar los consultorios y debemos los hospitales de vez en cuando y salir a la comunidad y llegar a concientizar a la gente a su nivel con un lenguaje propio, correcto y entendible para ellos. ¿Se ha ido deshumanizando, por decirlo de alguna manera, el papel del médico en ese sentido, en el de decir, vengan a mí y no yo voy a ver lo que te pasa? Yo creo que se ha ido deshumanizando, se ha ido comercializando y se ha ido también desconcientizando. Yo creo que para empezar el médico tiene que ser un forjador de la salud y no tiene que ser distingos con la gente. Y debo decirlo también, existe una exagerada soberbia en el gremio de los médicos. Hay gente y hay colegas que se sienten en la sucursal del Señor de los Cielos aquí, Claro. y no hablo de Amado Carrillo Fuentes, ¿no? ¿Sí? Es una realidad. Sí. Y en dónde perdimos nosotros esta parte humana, en dónde nos perdimos en el camino para pensar que yo soy más que el campesino. Yo creo que eso tenemos que hacer los médicos. Se perdió la brújula ahí, doctor. Se perdió la brújula. Los médicos somos servidores de la salud y para eso estamos, para ir a apoyar a la gente al medio donde la gente lo requiera. Y a orientar, ¿no? Y a orientar. Porque el médico es un gran orientador, si Sí. Claro. si no cumple con esa función está perdido. Yo tengo una pregunta que no quiero, porque nos sorprende el tiempo enseguida a nosotros. Aprovecha que todavía hay tiempo, adelante. Sí, y hacerte una pregunta, doctor, así como se habla de detección temprana, ¿cómo detecta una paciente, una potencial paciente, quién es un médico idóneo para el tratamiento del cáncer de mama y quién un médico general que puede derivarte luego con un oncólogo, pero no sé, ¿cómo se detecta eso? ¿Cómo dentro del gremio está perfectamente tipificado quién es quién en la materia? Ojalá ya estuviera perfectamente tipificado, no es así, pero sí tengo el concepto muy claro y me parece que es una extraordinaria pregunta para orientar a la gente. El concepto empieza porque la paciente o la persona conozca su cuerpo. Si yo ya detecto algo y tengo información preconcebida, yo puedo asumir que a lo mejor se trata de un quiste, que a lo mejor se trata de una fibrosis, que a lo mejor se trata de esto. No estoy segura, pero tengo que acudir con alguien. Claro. Regularmente el filtro debería de ser el médico de primer contacto, que sería el médico general. Tengo 22 años dando adiestramiento a los universitarios y te puedo decir que la mayoría de los médicos generales, por desgracia, no tienen esa capacidad. Hay unos que sí, pero hay muchos que no. Entonces, en la mente de la gente dice, ok, voy a ir a ver al especialista en las mamas y por lo tanto voy al ginecólogo. Y
antenas rojas. Hay ginecólogos muy capaces y muy entendidos y muy conocedores de la glándula mamaria, pero son los menos. ¿Por qué? Pues porque no es un órgano ginecológico. La glándula mamaria no es un órgano de género. Y les pongo un ejemplo. A mí me sale como hombre un nódulo en una mama, por ejemplo. Situación que no es extraordinaria, es relativamente común. ¿Cómo me vería yo sentado en la sala del ginecólogo esperando consulta con mi piernita cruzada, esperando consulta? No, como que está fuera de lugar. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿por qué una mujer sí va con un ginecólogo a ver una lesión de un órgano no ginecológico? Interesante, ¿no? La clínica de mama es una clínica multidisciplinaria que debieran existir en todos los países de primer mundo existen, integrada por diversos especialistas y con un coordinador general que regularmente es un oncólogo, porque ese es el otro concepto. Es que si voy con el oncólogo ya tengo cáncer. No, espérate. Como ir al psiquiatra, ¿no? Es como ir al psiquiatra. No, me mandas al psiquiatra, no necesariamente estoy loco. Igual y sí, pero no estoy. ¿Sí? Pero si yo voy con el oncólogo, no necesariamente tengo cáncer. Entonces, a lo mejor sería bueno que nos llamáramos bolólogos, ¿no? Especialista en bolas. ¿Sí? Claro. Y a lo mejor sería más fácil, pero no nos llamamos bolólogos, nos pusieron oncólogos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Sí. Si yo tengo realmente una duda sobre un padecimiento que no sé lo que es, y no hay una clínica de mama establecida en mi ciudad, en mi localidad, en mi hospital, pues voy y recurro con el oncólogo. Si el oncólogo me dice, no, esto no es cáncer, esto es un quiste, es muy probable que me vaya a dar un tratamiento que me resuelva el problema del quiste en cosa de 3-4 meses. Es muy probable que así sea. Pero la gente, por lo general, no tiene este concepto. Y también hay gente, hay compañeros en el área que no tienen la suficiente honestidad para decir esto no me corresponde a mí y esto le corresponde al ginecólogo o al endocrinólogo o al médico general. Sí, sí, sí. Puede ser una desorientación peligrosa para el paciente. Así es. Porque pierde tiempo. Así es. Y no va con lo adecuado. Muy ilustrador, lo que dice el doctor. Y con ejemplos sencillos, pero se No, quedan bien muy, claro, muy bien claros, claro. que es la idea. Creo que la clave es busca aquella persona que sea honorable y conocedora. Y para eso apóyate en los colegios médicos. Apóyate ¿vas a poner tu salud en manos de alguien? Dios mío, entérate quién es ese alguien. Por supuesto. No voy a llegar a comprar lo primero que quiera en el súper, lo primero que me pongan en el mostrador, ¿no? Entonces, entérate de con quién estás. Sí, así como investigamos ahora sobre productos y tenemos mayor alcance de información, lo mismo o esencialmente tendría que ser para la cuestión médica. No irnos nada más por el hospital de renombre, ¿no? Ángeles, su mensaje final, ¿cuál sería? Mi mensaje final sería de que cáncer no es sinónimo de muerte. Una detección temprana puede ser la diferencia definitivamente y no hay que confiarnos. Y no hay que ponerlo en segundo plano, ¿no? Anteponiendo cuestiones laborales. No, de la salud todo es lo tipo. primero. Sin salud no tenemos nada. Todo lo demás no se puede hacer. Así es. Doctor, yo creo que es importante, señor Chicone, antes de despedirnos, ¿cómo puede la ciudadanía acercarse a Proncavi y de manera muy, muy breve, cómo funciona Proncavi? Proncavi es una asociación civil de carácter no lucrativo que está para orientar, informar, educar y servir a quien así lo requiere. Proncavi tiene una página de Facebook que es probablemente el contacto más simple. ¿Sí? Lo haces a través de Proncavi AC Facebook o lo haces a través de nuestra página web que tiene exactamente lo mismo, www.proncaviac, o bien al teléfono en donde tengo el consultorio y por un lado la asociación, que es el 687-4820, 687-4820. Perfecto. Y pues nuestro reconocimiento, señor Chicone, obviamente a ambas personas, Ángeles también, que es un testimonial de vida, pero la parte que destacaba el doctor, ¿no? Que no se pierde ese sentido humano y cómo a pesar de tantos compromisos, en este caso pues un médico que vive para el paciente y en el caso de él creo que así es, ¿no? Está demostrado. Yo quiero cerrar con que amar lo que haces. Sí, Sí, yo quiero es cerrar lo porque primero. hablaba yo mucho de la prevención, pero sin orientación la prevención
tampoco Ah, no, funciona. O desde sea que luego. lo que hoy nos diste fue una verdadera cátedra y te agradezco mucho tu participación y por supuesto Ángeles, su charla fue motivadora y creo que sirve de valentía ejemplo para también, mucha ¿no? gente, ¿eh? Claro. Yo creo que en eso nos enriquecemos aún más, así que les agradezco a los dos. Y que me den la oportunidad de informar y de servir, para mí es maravilloso, les agradezco mucho este espacio y para eso estamos. Gracias. Para Al informar, contrario. para servir a los demás. Muchas gracias. Pues ya nos vamos, señor Chicone. Lamentablemente, pero que uno, cuando ya se empieza a entusiasmar, se acaba esto. Pero bueno. Así es, espérenos y síganos acompañando todos los domingos. Muchas gracias al doctor Homero Fuentes, una cátedra, como dijo el señor Chicone, muchas gracias. Y María de los Ángeles Ochoa Virgen, lo mejor está por venir, estamos seguros de ello. Muchas gracias por acompañarnos. Desde luego usted también, porque sin usted pues no seríamos simplemente Absolutamente nadie. nada. Esto fue Sobre la Mesa, soy Ana Belia Guzmán, gracias por haber estado con nosotros.